Las fórmulas estáticas son aquellas fórmulas que se definen una sola vez y para datos muy específicos en una hoja. Pongamos un ejemplo. Imagina que quieres determinar el punto de equilibrio de un producto. Como quizás sepas, el punto de equilibrio es la cantidad de productos que deben venderse en un periodo para que una empresa no gane ni pierda. La forma de calcularlo es dividir los costos fijos entre la utilidad por unidad vendida. Imagina que para una empresa los costos fijos se componen de la renta del local, el pago de servicios y el pago de nóminas. Son costos fijos porque son los mismos independientemente de la cantidad de producto que se venda. Por otra parte, la utilidad por unidad vendida se calcula al restarle al precio de venta por unidad los costos de venta por unidad, que podría ser la suma de conceptos como el costo de producción por unidad y el costo de empaque por unidad. Siendo así, los costos fijos se calcularían en la celda B6 y serían iguales a B3 más B4 más B5. Fíjate cómo se coloca una fórmula. Primero debes colocarte en la celda donde quieres colocar la fórmula, en este caso B6. Escribe el símbolo de igual. Esto le indica a Excel que B6 es igual a algo. Es muy importante que coloques el símbolo de igual, pues si no lo haces, Excel interpretará la fórmula como una etiqueta y no calcularía nada. Luego coloca la referencia a la celda B3, luego el operador de suma, luego la referencia a la celda B4, luego el operador de suma y finalmente la referencia a B5. Observa cómo las referencias están escritas usando letras minúsculas. Lo hice a propósito para que vieras que es irrelevante si usas mayúsculas o minúsculas al escribir referencias. Al presionar Intro, la fórmula se resuelve y podemos ver el resultado de una operación. Ahora completemos el resto de las operaciones. Los costos de venta por unidad se calcularían en la celda E5 y será igual a E3 más E4. La utilidad por unidad vendida sería igual a restarle al precio de venta por unidad, que está en E8, el monto de los costos de venta por unidad, que está en E5. Finalmente, el punto de equilibrio se calcularía en B11 y sería el resultado de dividir los costos fijos, que están en B6, entre la utilidad por unidad vendida, que está en E9. Mira cómo es necesario vender 55 unidades al menos para cubrir los costos fijos de la empresa. Ahora colócate en B3 y modifica el monto de la renta del local asignando el valor de 4.800. Observa cómo, al aumentar los costos fijos, se requiere vender más para poder cubrir los costos. Esa es la magia de Excel. Al realizar operaciones utilizando fórmulas, al cambiar los valores en las celdas, los resultados se actualizan automáticamente. Si esto no sucede así, es porque tienes configurado Excel para que no recalcule automáticamente. Esto no es problema, pues en cualquier momento puedes forzar la actualización de los cálculos del libro presionando la tecla F9. También, si deseas actualizar los cálculos únicamente en la hoja activa, deberás presionar mayúscula F9. Como puedes ver, las fórmulas son estáticas porque hacen referencia a datos muy específicos que no se repiten en otro lugar de la hoja. Excel proporciona interesantes herramientas para auditar las fórmulas, de tal manera que puedas verificar que todo está correcto. El ejemplo del punto de equilibrio nos servirá para comprobar el uso de las herramientas de auditoría. La primera herramienta que quiero mostrarte es el uso de colores. Colócate en B11. Si observas la barra de fórmulas, podrás observar que participan en el cálculo las celdas B6 y E9. Aunque las referencias son claras, tienes que esforzarte un poco para ubicarlas de manera visual. Presiona F2 y mira lo que pasa. La celda entra en modo de edición, por lo que puedes cambiar su contenido. En modo de edición, en la celda activa aparecerá la fórmula en lugar del valor calculado. Además, cada celda participante en la fórmula adopta un color y las celdas correspondientes se iluminan del mismo color. De esa manera puedes fácilmente ubicarlas y ver qué valor tienen, dándote una idea del resultado que debes obtener. Si presionas Intro o Escape, puedes salir del modo de edición. Otra herramienta que puedes usar es rastrear precedentes y rastrear dependientes. Colócate en E9 y mira la barra de fórmulas. Como puedes ver, el valor de E9 depende directamente de lo que valga E7 y E5. Presiona Fórmulas, Auditoría de fórmulas, Rastrear precedentes. Como puedes ver, aparecen flechas que van desde las celdas que requiere la fórmula
hasta la celda activa, que es donde la fórmula se encuentra. Si quieres dejar de ver las flechas, puedes eliminarlas seleccionando fórmulas, auditoría de fórmulas, quitar flechas. No solo puedes explorar las celdas que necesitas para una fórmula, también puedes revisar qué celdas dependen de una celda. Para hacerlo, basta con que selecciones fórmulas, auditoría de fórmulas, rastrear dependientes. Como ves, Excel detecta qué celdas son las que requieren el valor de E9. Otra herramienta que es muy útil la puedes encontrar en fórmulas, auditoría de fórmulas, mostrar fórmulas. Esta herramienta, en lugar de mostrar en la hoja de cálculo los valores calculados, muestra las fórmulas. Esto es muy práctico, ya que puedes detectar a simple vista qué celdas son las que contienen fórmulas sin necesidad de que te posiciones en ellas. Cuando visualizas las fórmulas, notarás que el ancho de las columnas se modifica, alterando el formato de tu hoja de cálculo. No te preocupes, cuando dejes de ver las fórmulas, la hoja volverá a su forma original. Para dejar de ver las fórmulas, lo único que tienes que hacer es presionar nuevamente fórmulas, auditoría de fórmulas, mostrar fórmulas. La única herramienta de auditoría que nos falta explicar es evaluar fórmula, que ya revisamos al explicar el uso de paréntesis. Solo para reforzar, te diré que con dicha herramienta puedes ver paso a paso cómo se resuelve una expresión compleja.